Pues seguimos con los profetas, ¿verdad? Jeremías 28, 8, 9. Entonces, ¿cuál va a ser otra vez, repasando lo que hemos visto con otros profetas? ¿Cuál es la prueba tradicionalmente de la verdad o la ortodoxia, la autenticidad que es la palabra de Dios o el Torah en hebreo? No son señales milagrosas, ¿verdad? Tienen que seguir lo que la palabra dice, ¿no? Bajo la ley en ese entonces, ¿verdad? La Biblia para nosotros. Jeremías 28, 8, 9 dice: los profetas que nos han predecido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumplen sus palabras. Solo si se cumplen sus Entonces, ¿qué palabras. quiere decir eso? Eso quiere decir de que muchos pueden decir, yo profetizo, yo digo esto, yo digo el otro, pero ¿dónde está? ¿Cómo podemos medir, si se puede articular de esa manera, cómo podemos medir la palabra profética es que se cumpla? Simple, ¿verdad? Simple, no hay un misterio acerca de eso, sino que la palabra tiene que cumplirse. Y si no se cumple, acuerdo a lo que dice Jeremías, acuerdo a lo que dice Deuteronomio 13 y 18, no es palabra de Jehová. ¿Okay? Entonces, pasamos al otro punto de que la profecía es condicional. Ahora, muchos cristianos he escuchado, yo crecí en iglesia y durante todos estos años he escuchado a personas, a cristianos decir, bueno, es palabra de Dios, es lo que es, nada va a cambiar porque es palabra de Dios. Una de las cosas que aprendemos de los profetas en el Antiguo Testamento es de que ellos no tomaban ese tipo de mentalidad que hay algunos cristianos hoy en día, sino que ellos entendían y comprendían la profundidad de la palabra de Dios en el sentido de que Dios usa lo profético para advertirnos de cosas y más adelante quizás podamos ver eso. Pero lo que dice en la importancia de que vemos en Jeremías 26:7 es de que hay un aspecto soberano de Dios. Obviamente Dios está en control, ¿verdad? Pero su palabra concuerda, va en coordinación, si se puede articular de esa forma, con nuestra voluntad. Dios nos advierte de qué cosas van a suceder. Es nuestra respuesta humana, nuestra decisión, nuestra voluntad que va a ser si esto se cumple o no se cumple. Y mucha gente no entiende y no comprende esto. Los profetas lo entendían. Entonces, dice que en una parte la soberanía de Dios, o sea, su palabra. Por otra parte, libertad, voluntad humana. 26:7 de Jeremías dice, los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Entonces, hay una fórmula que se puede encontrar en Segunda de Reyes y Crónicas y Deuteronomio también. Y la fórmula condicional es, si haces esto, entonces esto sucederá. Entonces, vemos que esa fórmula existe en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que quizás yo inventé eso. No, no. Los expertos lo ponen de esta manera, esta fórmula. Sí y entonces. Es condicional. Y podemos ver que, que todo esto más adelante vamos a verlo con Jeremías, donde el sermón del alfarero, de que Dios, y vamos a verlo con otros profetas. Pero para resumir hoy, lo que hemos estado hablando es de que hay dos pruebas que demuestran que el profeta es verdadero en el libro de Deuteronomio. La prueba se encuentra en el capítulo 18
Esta es la prueba, si se cumple rápido, lo que prodijo, ¿verdad? Tiene que haber un cumplimiento inmediato, si se puede articular de esa manera. La segunda prueba, en el capítulo 13, es si la profecía es verdadera. Y esa es la ortodoxia, la autenticidad, ¿verdad? Y como dije en Jeremías 18:8, en el sermón del alfarero encontramos el tema del arrepentimiento divino. ¿Okay? Dice, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Entonces, hay un arrepentimiento divino también. Y ese arrepentimiento divino es de que él dice, bueno, si ustedes no están haciendo las cosas que deberían de hacer, pero si se arrepienten, yo también me voy a arrepentir de lo que yo estaba pensando hacer con usted. En ese arrepentimiento divino también podemos encontrar a Joel. Como usted, en esta Joel, como ejemplo, Joel 2:13 al 14, dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. En el Antiguo Testamento, cuando escuchaban malas noticias, se rasgaban, eran dramáticos, ¿verdad? Se rasgaban las vestiduras como una señal de arrepentimiento, una señal de humildad pública, si se puede decir, porque era algo dramático. Dice, ráguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Escuche muy bien, cambia de parecer y no castiga. Tal vez, y ese es lo que la personalidad del profeta, ¿verdad? Viene por medio de la profecía. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer o de perspectiva, ¿no? O de mente. Y deje tras de sí una bendición, las ofrendas de cereales y las libaciones. Entonces, aquí vemos que el profeta Joel entiende muy bien, porque él se mete en esa profecía, su personalidad sale en esa profecía y dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer. Entonces, que otra vez seguimos viendo que la profecía es algo condicional. El profeta más famoso que nosotros conocemos es Jonás 4:2. Me acuerdo que uno de mis profesores decía cuando hablaba acerca de Jonás, ¿cuál es lo que aprendemos de Jonás? No sea como Jonás. No sea como Jonás. Jonás 4:2 también, él sabe de que Dios se puede arrepentir de lo que él dice, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos. Entonces, la soberanía de Dios no está inconstante, porque también la soberanía de Dios trabaja con la voluntad humana, con la decisión humana. Y muchos cristianos no entienden y no comprenden eso, o tal vez no quieren aprenderlo, porque tienen una rigidez tan Pero bueno, terrible. Jonás 4:2 dice, así que oró el Señor de esta manera, oh Señor, oh Señor, oh Señor. ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Wow. Entonces, todos sabemos la historia de Jonás, que Dios lo manda a un lugar y se va a otro lugar, ¿verdad? Desobedeciendo a la voz. Pero él aquí justifica su razonamiento porque se fue al otro lado, porque él no quería a sus enemigos y no quería que Dios se arrepintiera y que Dios los perdonara porque la crueldad que le habían hecho al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pero vemos aquí que Jonás sí sabía quién era su Dios, que él puede cambiar de parecer, como dice Joel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bondadoso y compasivo, se compadece aún de nuestros errores, ¿no? Entonces, Dios es maravilloso de esa forma. ¿Ok? Entonces, lo dejamos ahí por hoy.